Originario del estado de Morelos y actualmente viviendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Julio Jacome Paz es egresado en música por la Universidad de Guadalajara. Es músico académico y dibujante autodidacta. Se ha desempeñado como ilustrador independiente desde hace 10 años, exponiendo sus obras en ferias, galerías y exposiciones colectivas. Ha trabajado ilustrando para proyectos editoriales y proyectos de ilustración diversos. Actualmente está en proceso de incursionar al mundo de la narrativa gráfica como creador y dibujante independiente. Ok, bueno, pues yo me llamo Julio Jacome. Mi alias es un oyente, así me llamé cuando empecé a dibujar. Eh, pues yo dibujo desde niño, ¿no? Yo creo que es la descripción más típica, ¿no? De cualquier persona pero yo estudié música, estudié la carrera de música y llevaba el dibujo como a la par, de manera autodidacta. Entonces, como que sí, llevaba como que el régimen académico en cuanto a la música y de manera autodidacta llevaba el dibujo, que sin embargo, la verdad es que cuando uno va a la universidad y conoce profesionales, conoce maestros, sea lo que sea que te digan, aplica para cualquier cosa que quieras lograr. Entonces, mucho de lo que me enseñaron los maestros de música lo aplico al dibujo. Igual muchas cosas que yo descubrí en el dibujo lo aplicaba a la música. Es como lo que son las disciplinas, eh, todo lo que lleve disciplina, pues como que se conjuga, o sea, los regímenes, ¿no?, de trabajo. Y bueno, yo más que nada siempre hice ilustración, o sea, yo no que fuera yo como ilustrador profesional, pero me llama mucho atención los ilustradores de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, el, ¿cómo le llaman? El Art Deco, Art Nouveau, todo este tipo de estilos y también la historia de cómo el arte y la ilustración se separó, ¿no? Con la historia de la gráfica impresa, pues de los libros ilustrados, de cómo hubo artistas que se dedicaron específicamente a ilustrar los cuentos, eh, novelas, y pues se hicieron de unos niveles muy asombrosos y sin embargo los tenían como a menos porque lo que ellos hacían era ilustrar, que básicamente era interpretar para los libros, ¿no? No eran artistas proponiendo algo original suyo, sino que eran interpretaciones a su estilo, pero eran interpretaciones de textos, de escritores, de fábulas, de cuentos, de novelas. Y precisamente eso era lo que a mí siempre me ha fascinado, pues la parte de la interpretación de las ideas, porque efectivamente, o sea, hay libros, cuentos que han sido ilustrados por 1000 ilustradores diferentes y cada uno trata de poner algo suyo y también trata de hacer tributo a todos los que han venido detrás, que es muy similar a lo que pasa con los intérpretes musicales que agarran una obra de algún compositor famoso, que tratan de poner algo suyo, pero al mismo tiempo se toman de referencia a todos los intérpretes del pasado, ¿no?, que han venido. Se hace como ese camino de tratar de poner algo tuyo, pero haciendo como tributo a todos los que han venido atrás de ti. Entonces, me gustaba mucho esa idea. Realmente hacer cómic nunca fue como una idea que predominara en mis inicios. Me gustaban mucho el cómic, pero como que, por un decir, mis superhéroes son los dibujantes, no tanto los personajes ficticios, sino el dibujante como tal. Entonces, obviamente yo conocía grandes nombres de cómic, obviamente americano, ¿no? Los dibujantes de los 90, y pues como los que crecimos viendo algunas caricaturas como los X-Men, Superman, Batman de Bruce Timm, ¿no? Que empiezas a conocer esos nombres, entonces como que conocías esos nombres, pero para mí mis héroes eran los dibujantes. Y decía, no, es que ese cuate que dibuja así, así. Y más que nada era eso, ver los dibujos. Yo cuando veía los cómics en un principio, yo me fijaba en el dibujo, pero no entendía de narrativa. O sea, yo disfrutaba el cómic y me dejaba llevar por la narrativa del artista, sin entender que me estaban, que era parte del plan, ¿no? Que te lleven
por el cómic, por las páginas, sin que tú te des cuenta, o sea, te llevan por la historia. Y eso es lo padre, ya ahorita que ya esos últimos 2 años que me he enfocado en aprender, en tratar de educarme en cuestión de cómic, pues me doy cuenta de que efectivamente este, son más grandes de lo que uno pensaba. Yo pensaba que solamente dibujaban bien, pero ahora resulta que también narran muy bien, ¿no? Pues bueno, en realidad yo creo que le llevo más tiempo con el dibujo que con la música. O sea, con la música empecé en el 2009, 2010 fue cuando entré a la carrera. Que ya en la prepa, como en el 2000, que como en 2008 o algo así, entré a un taller, de esos talleres populares, como que te sirven como para probar. Y yo ya tocaba la guitarra, de hecho, me decían el guitarra fácil porque yo aprendí a tocar la guitarra con guitarra fácil. Y entonces cuando iba a los talleres, pues ahí me juntaba con los que tocaban guitarra y me gustó mucho lo que era la disciplina en cuanto a aprender la teoría musical, ¿no? La armonía, el solfeo. Me atrajo mucho la disciplina, me atrajo mucho y no solamente porque era una disciplina enfocada, eso me atrajo mucho, porque te decían, si tú te esfuerzas, hay una meta, o sea, y no se puede mentir. O sea, en la música no se puede mentir, no puedes decir que sabes y al momento de demostrarlo, pues se va a notar. O sea, nadie solamente los, este, los que saben, se nota, o sea, porque es un arte en la que completamente estás expuesto, no puedes fingir nada, ¿no? Estás frente. Y eso pues me atrajo mucho la disciplina, conocer a estas personas, a los músicos. Y, pero yo ya dibujaba. Lo que pasó fue que mientras estaba en la carrera, mientras estaba estudiando música, mi instrumento es el violonchelo. Y pues yo tengo como una particularidad que cuando algo me interesa, como me obsesiona un poquito, pero es una obsesión que disfruto mucho. Entonces, eh, me interesó mucho conocer a los maestros de mi maestro y de mi maestro, de mi maestro, como, porque en ese tipo de academia se forma esa línea de que, tu maestro fue alumno de un maestro y ese maestro de otro maestro, y se va construyendo, o sea, se nota tu maestro tiene un poquito de su maestro, y entonces tú tienes un poquito del maestro de mi maestro, y hay todo como un linaje, vamos a decir, de enseñanzas que es es muy padre darte cuenta de eso y pues el violonchelo es un instrumento interesante porque el violonchelo, su explosión de virtuosidad fue en el siglo XX, a diferencia del el piano y el violín que fueron en el siglo XIX y bueno, el violín desde el siglo XVIII, pero el cello fue su explosión en el siglo XX con Rostropovich, Pablo Casals, porque ellos fueron los que llevaron la técnica del cello a un nivel eh, equiparable con el violín y el piano, que ya iban muy adelantados. Entonces el siglo XX fue el siglo de los genios del violonchelo. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo lo que el piano y el violín lo habían conseguido 100, 200 años antes, el cello lo consiguió en el siglo XX y fue porque estos maestros desarrollaron técnicas innovadoras, inventaron sus propias técnicas para, para vencer dificultades que son dificultades técnicas, pero a fin de cuentas el objetivo es expresar, ¿no? Entonces, digamos que el violín llevaba mucha ventaja en cuanto a la expresión técnica, que el cello no podía superar porque la técnica estaba como atrasada. Digamos que la técnica del cello estaba un poquito parada y había cosas que se enseñaban en las academias, que era como la técnica más avanzada de cello, pero no era una técnica que te permitiera hacer cosas que se hacían en el violín. Entonces llegó Pablo Casals y otros nombres, otros chelistas, pero principalmente Pablo Casals fue el que liberó la técnica, le dio el pasito extra que necesitaba
Y a partir de Pablo Casals empezaron a surgir unos monstruos de chelistas. Porque en el siglo XIX había chelistas muy buenos, pero eran chelistas que de hecho no tocaban las obras de compositores famosos, tocaban solo lo que ellos hacían, porque eran muy raros, eran técnicas muy raras. Pero Casals lo que hizo fue liberar la técnica, o sea, les dijo, ¿saben qué? Este es el truco, ¿no? Es así como... Y entonces una generación de niños, de jóvenes chelistas, vieron a Casals como una estrella de rock, ¿no? Cosas como, no sé, como Paganini, ¿no? En su época. Aquí Casals fue el que liberó eso. Y entonces muchos se voltearon al cello y vieron la oportunidad. Y digo, la cúspide, pues es Rostropovich, que él ya, de plano, él se acabó todo el repertorio de música de cello, a tal grado de que él empezó a perseguir a los compositores de su época, a decirles, componme un concierto, componme algo, y él les decía, por técnica no te preocupes, tú haz lo que quieras y yo lo voy a... Y eso fue lo que hizo, o sea, las obras que tocaba Rostropovich son obras que de una dificultad increíble. Pero todo eso, yo lo veía y me fascinaba. Yo leí sus biografías, ¿no? Leía sus biografías, tengo ahí como 3 biografías de Casals, tengo varias biografías de músicos, y leer todo lo que hicieron, lo que innovaron, lo que les decían que no se podía y ellos buscaron la forma, y después como que de ellos ser como los que no estaban bien, de repente ahora ellos son los que están bien y los de antes son los que estaban mal, así como voltearon las cosas para la historia, pues ahora lo vemos así. En su época ellos eran los locos, ¿no? Que es lo padre, lo intenso. Y en ese sentido, pues en el dibujo me pasaba algo similar, pero en el dibujo mi guía, yo no tenía guía, o sea, en la música, pues tú escuchabas a los maestros que decía, bueno, mi maestro de cello es muy apasionado, y él te decía nombres, te lanzaba nombres las clases te lanzaba nombres de chelistas, ¿no? Que Shafran, y pues ahí te ibas a investigar, escuchar las grabaciones de Shafran y decías, wow, qué chelista tan impresionante. Y en cambio en lo que es el dibujo, autodidacta, mi aprendizaje yo lo iba guiando, ¿no? Yo iba buscando los nombres y escuchaba un nombre por aquí y lo guardaba. Tengo una libreta que está llena de nombres, nada más anotaba el nombre y después lo investigaba. Y ya decía, ok, este cuate fue francés y tal, y de hecho él le enseñó a tal, y así conocí, por ejemplo, a Howard Pyle, que es el que le enseñó a Maxfield Parrish, el que hizo como la escuela de ilustración de principios del siglo XX, que finalmente Frazetta se basó mucho en Howard Pyle. Y entonces yo vi eso, y luego los anteriores a Howard Pyle, como Arthur Rackham, Dulac, y yo los veía sus ilustraciones y yo decía, wow, es que es increíble lo que ellos hacían y su estilo creo que ellos usaban una acuarela, pero es una acuarela como base aceite porque la podían combinar con la tinta china y es como más opaca. Y entonces como que tiene un toque muy mágico, muy, muy padre los ilustradores de esa época. Y fue lo que a mí me encantó. De hecho, si yo tuviera que decir como, bueno, yo de niño estuve expuesto a, a los libros de grabados de Gustavo Doré. Y yo estoy seguro que ese fue como mi primer gran, como descubrimiento wow, o sea, no puedo creer que una persona hizo eso. Y de hecho yo desde que tengo memoria de que dibujo, siempre Doré ha sido como mi número uno, ¿no? Es así como que, no, Gustavo Doré. Porque conforme más investigaba de él, de su vida, o sea, fue un niño genio, aparte de todo fue un niño genio. Y conforme más investigaba de su vida, conforme más veía sus trabajos, más me parecía fantástico lo mucho que se alejaba del texto original. Porque así como tiene los libros de, no sé, el del Rey Arturo o el de Don Quijote es un poquito más literal. Sí tiene imágenes como muy, muy impresionantes, que se deja llevar mucho como por una fantasía como poética. Pero los que más son, por ejemplo, El Cuervo, de Poe, y porque tiene un libro muy interesante de las cruzadas. Y en ese libro, por ejemplo, cuando uno ha leído la historia de las cruzadas, pues mm, es una historia cruda, ¿no? Es una historia un poquito fuerte, pero ya cuando ves sus ilustraciones basadas en como las crónicas de la época, y ves así el ejército de cruzados y arriba ves un coro de ángeles o el ángel llevando acá y cómo maneja los contrastes, ¿no? Siempre los ángeles como blancos y cuando conoces la técnica del grabado, que
es que vas haciendo pues el relieve, ¿no? Y al final de cuentas es pensar pensar en negativo, ¿no? Es como muy impresionante lo que hacía. Que también tiene dibujos a tinta, también tiene libros con dibujos a tinta, pero yo creo que él siempre ha sido mi máxima inspiración en cuanto a una meta perfecta, ¿no? Como que yo siento que todos los artistas deben tener como, no querer ser perfectos, pero sí tener una meta perfecta, ¿no? Siempre es como tener una luminaria ahí arriba que te digan, no estoy cerca, no estoy cerca, no estoy cerca, porque eso te hace seguir avanzando. Es un poquito como hay una caricatura muy que está en las redes sociales, ¿no? Que dice, nunca seré tan bueno como los viejos maestros. Y luego está el hombre de renacimiento, nunca seré tan bueno como los viejos. Y así se van hasta el cavernícola, ¿no? Que ya atrás del cavernícola no hay nada, entonces el cavernícola dice, soy lo mejor. Pues es eso, ¿no? Así como esta... Pero a mí me gusta mucho esta filosofía de que haciendo lo que tú haces, es un tributo a todos los que han estado atrás de ti, porque últimamente vas aprendiendo de todos todos los descubrimientos, yo les digo descubrimientos porque a diario descubro nuevos artistas, a diario sale uno que no conocía, es como increíble la cantidad de gente talentosa que ha existido a lo largo de la historia y pues en realidad me fascina, o sea, me encanta dibujar y me encanta seguir descubriendo. Y ahora estoy descubriendo actuales, porque yo como que iba atrasado, yo iba descubriendo gente de hace 50 100 años, y ahorita estoy descubriendo gente actual, ¿no? Es un poquito ese el detalle. Sí, yo creo que se trata de es como una liberación técnica, es como una revolución de la técnica, porque uno no puede expresar más allá de lo que técnicamente posible, pero si logras llegar lo técnicamente posible a un punto altísimo, pues obviamente va a dar, va a dar lugar a una expresividad pues igual, altísima, porque lo que tenía el instrumento precisamente era que la dificultad técnica hacía que la expresividad fuera increíblemente difícil, o sea, de 1000 personas, de 1000 músicos, solamente un músico lograba vencer esas dificultades para lograr expresar, ¿no? Pero era como un gran esfuerzo. Y entonces lo que sucedió fue esta liberación técnica, esta innovadora, pues fue como volver a escribir las reglas, o sea, fue como que saben que si en lugar de hacer esto, lo empezamos desde acá, pero tendríamos que, es como se reinventó la técnica, ¿no? Y al momento de hacer eso, fue cuando hubo la explosión porque se dieron cuenta, sobre todo los compositores, se dieron cuenta de que el instrumento tenía potencial, mucho potencial, que ahora sí era explotable, que ahora no solamente era como un sueño de que solamente llegara un músico ideal, sino de que ahora era más explotable, aparte de que el violonchelo, como es su registro su registro tonal, o sea, de los tonos, es muy similar a la voz humana, era un instrumento con muchísimo potencial para cantar, ¿no? Y las dificultades técnicas evitaban que la gente pudiera cantar, ¿no? Pero al momento de que él se reinventó y se revolucionó la técnica, ahora sí el instrumento pudo cantar y ahora sí llegaron estos músicos monstruosos que llevaron la técnica a la cúspide. Y bueno, en cuanto a la historieta, yo siento que por ejemplo, en ese aspecto, ya entrando en tema de la historieta, obviamente en la historieta japonesa, en el manga, ¿no? Ha sucedido algo así porque en un principio el manga pues era muy similar a las caricaturas de Disney, ¿no? Se supone que de ahí surgió todo. Entonces tenía vamos, tenía una estética particular, que era la estética manga, ¿no? Y luego llegaron los autores de manga que dijeron, bueno, ¿y si yo lo hago más serio? Si lo hago más adulto, si le meto más detalles. Y
y empezaron a surgir los mangas para adultos, ¿no? No de que fueran para adultos con temas para adultos, sino, sino que ya trataban temas serios que un niño no iba a poder entender, ¿no? Temas, no sé, de guerra, de traumas, pero, pero hubo una revolución técnica en el manga, porque en el manga se enfocaron tanto, aparte los japoneses son tan disciplinados en esa cuestión de desarrollar la técnica, ellos sí son muy, muy, muy respetuosos con sus maestros y el maestro de su maestro y con todos los que han venido anteriores a ellos. Ellos siempre, siempre no van a hablar mal, pues, de un maestro del pasado, ¿no? De un fundador del manga o de algún gran nombre. Ellos le deben todo a ellos. Y ahorita ves monstruos, digo, obviamente, por ejemplo, Miura, pues llegó a unos niveles, el de Berserk, ¿no? Llegó a unos niveles asombrosos, pero ahorita ves a Muratan, al de One Punch Man, este, tiene unas páginas que también son muy impresionantes, o hay un Sakamoto, creo que se llama, el que está haciendo uno de Drácula, que también de repente ves unas páginas que andan rondando en Facebook, que dices, ¿qué es eso? Por qué está tan bien dibujado? ¿De qué tamaño es la página? ¿No? Porque ves unas líneas, unas texturas tan transparentes que dices, ¿cómo está dibujado eso? Y eso es a mí me impresiona mucho eso, y de hecho como que me impacta más ver esa calidad de dibujo que conocer la historia. No me da curiosidad de la historia. No me da curiosidad como que, ay, voy a leer ese manga porque el dibujo. Lo que me impresiona es la calidad del dibujo, la calidad del dibujante, o sea, como que su enfoque en su trabajo y su preocupación por hacer una página que a lo mejor la gente va a pasar así bien rápido, pero él tiene su dedicación a hacer páginas impresionantes. Y yo siento que precisamente eso es como una liberación técnica, es como, miren lo que puedo hacer, ¿no? O sea, a lo mejor la historia es buena, a lo mejor la historia es mala, no importa. Si me dan una historia mala o una buena, yo la voy a dibujar así de bien. Entonces, como que eso impulsa a un escritor, ¿no? Si trabajan con un escritor, a lo mejor el escritor dice, tengo que hacer una historia que merezca esos dibujos, ¿no? Es así como que, porque esos dibujos merecen una historia grandísima, ¿no? Entonces, como que ese detalle de esa explosión una reinvención de la técnica. Y yo siento que, por ejemplo, en la historieta mexicana, no tanto en la historieta, porque he visto, por ejemplo, Raúl Treviño, él tiene ¿cómo es? Los Nómadas del Yermo, creo que se llama ese está padrísimo. Nunca lo he podido conseguir porque parece ser que es imposible de conseguir, porque yo soy fanático de lo físico, de todo, tengo libros. Cómics no tengo muchos porque una cosa que sí es muy limitante es el dinero, ¿no? Entonces, y aparte yo tengo como también como que me gusta tener las cosas completas. Entonces no voy a empezar a coleccionar un manga o un cómic que tenga 50 tomos porque la inversión, no me puedo permitir ese tipo de inversión. Siempre busco one shots, siempre cuando veo un dibujante que me interesa, busco si tiene one shots, busco si tiene algo autoconclusivo, 3 tomos, algo que me sea como accesible económicamente para tener esa referencia. A lo mejor ni siquiera lo leo. Tengo algunos, por ejemplo, tengo Ghost in the Shell de Masamune Shiro. He leído el primer tomo, el segundo tomo de plano me derrotó porque en esas épocas le metían tanta información a las páginas. O sea, una página de esas ahorita serían 3 páginas. Por la cantidad de viñetas que tiene, la cantidad de información que tiene. Antes la gente sí leía, ¿verdad? Ahora te necesitan ponerte un pin-up así grandísimo para animarte a seguir leyendo. Y en esa época te ponían texto, pero y son mangas súper pequeñitos, pero traen muchísima información. Muchísima información. Entonces yo nada más leí el primer tomo. Tengo los otros y a veces los ojeo y digo, wow, qué página tan impresionante. Cómo hizo este dibujo, esta viñeta. Y también tengo, por ejemplo, Lobo Solitario y tengo el box set de Panini, los primeros 9 tomos. A veces agarro uno al azar y me pongo lo abro a la mitad y me pongo a leer la historia. Me encanta cómo es tan Kurosawa el ambiente, ¿no? Y me pongo a leer así la historia y cómo va llevando. También siento que tiene otro ritmo porque ese también tiene mucha información, pero se ahorran muchos textos. Ahí sí cuenta mucho con los dibujos. Cuenta mucho con los dibujos, pero a veces dibuja todo.
Como que no, a veces como que hay páginas que son como que está detenido el tiempo. Es muy interesante el ritmo que maneja este, nunca me acuerdo de sus nombres, bueno, pues son nombres japoneses. Koseki Kojima, creo que es. O Koike, no me acuerdo quién es el dibujante. Pero bueno, yo siento que, y cuando volteo a ver a los mexicanos, porque yo siempre como que digo, "Ah, es que quiero inspirarme, pero quiero inspirarme de mexicanos. Me voy muy atrás, me voy eh, a los modernistas, por ejemplo, Julio Ruelas, o luego a Siqueiros, o en mi cúspide, así que digo, a él regreso muy a menudo a Saturnino Herrán, que me encantan sus bocetos, que digo, wow, es que como que inspira mucho ver esos trabajos. Y me pongo a buscar nombres, a veces he encontrado nombres bien curiosos, por ejemplo, Severo Amador, de una revista de finales de Porfiriato, en la época modernista, como que empezaron, como que trataron de publicar revistas con ilustración y textos. Obviamente es imposible conseguir una revista de esas, revista Progreso, no sé cómo se llamaba, pero ese nombre, Severo Amador, es de Zacatecas, además es un dibujante o un grabador de Zacatecas, y si tú buscas su nombre en Google salen, no sé, 10 ilustraciones, que son las que se han conservado en algún museo o en algún texto, pero son dibujos buenísimos que dices, wow, pero ojalá que hubiera mejor calidad de imagen para esos, porque tiene unos impresionantes, y Julio Ruelas también tiene unos dibujos padrísimos. Y entonces, pero como que digo, creo que me fui muy atrás, o sea, me fui como hace 100 años y yo quiero ver que algún dibujante que me inspire así, como tipo Miura, como algún, como tipo el de Black Sad, ¿no? El dibujante de Black Sad, este, es investigar Como, de cómic como que es muy difícil. Mi trabajo, por así decirlo, mis ilustraciones, yo, vamos a llevarlo a la parte de cuando empecé a tomar en serio el dibujo en general, porque te digo, dibujaba desde niño, pero ya estando en la universidad, ya estando en este ambiente, tuve la oportunidad de empezar a caer en ferias de artesanías, de venta de manualidades, y yo acompañaba a mi novia a estas ferias y a exponer. Y entonces ella fue la que me dijo, bueno, si te gusta dibujar, ¿por qué no vendes dibujos? Y yo, bueno, pero yo no me sentía muy bien como que vendiendo dibujos, porque yo sentía que mis dibujos no valen nada, ¿no? Y yo sentía como que yo voy a estafar a la gente. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue hacer separadores de libros. A mí me gusta mucho leer, soy muy apasionado de leer, me encanta imaginar. De hecho, yo siento que ahí es realmente donde está la fuente de la creatividad, en leer y no tener referencias, no tener imágenes de referencias, sino simplemente leer, porque ahí es donde empieza a suceder todo en el cerebro. Y entonces yo lo que hice fue hacer separadores de libros y eran como 15 centímetros por 4. Y lo mejor que se me ocurrió fue hacer dibujos de ese tamaño. Entonces agarré ese formato, 15 centímetros por 4 centímetros, y dibujé una escena. Yo siempre sentí que mis dibujos eran como la parte del medio de una historia. Entonces eran como, no sé, una persona caminando con un dinosaurio. Tengo muchos dibujos así. O un, un caballero, así, caballero errante, ¿no? Atravesando un bosque. Entonces era como una parte, como una escena. Y yo primero hice esos diseños. Fueron 12 dibujitos que hice. Y lo que hice fue escanearlos y imprimirlos en papel opalina
cortarlos y ponerles una tirita y ya los vendía como separado de libros. Entonces la gente lo levantaba y decía, ah, qué padre, una escena de un caballero, ah, es Don Quijote, ah, mira, este, siempre, bueno, otra cosa que pasa es que la gente siempre busca como que relacionar lo que ve con algo que conoce, ¿no? Es como pero está bien porque aparte es una forma en que se enganchan, ¿no? Y al final de cuentas lo compran porque les recuerda eso. Pero entonces eso me ayudó mucho porque yo empecé como que trabajando con miniaturas, dibujos tan pequeños, empecé a trabajar en composición sin saberlo mucho, ¿no? Pero como yo veía el dibujo tan pequeño y como que decía, es que se ve muy vacío de este lado, o de este lado como que ya no se entiende nada, y ya, lo rompo. Yo sí soy de romper dibujos cuando, ¿no? Y lo vuelvo a hacer. Yo sí soy de repetir un dibujo 3, 4 veces, si no me gusta, lo rompo y lo tiro. Porque estoy seguro que puede salir mejor. Eso es algo que indudablemente es cierto, o sea, siempre puede salir mejor. Ya depende ahora sí si tienes tiempo de hacerlo o no. Entonces, yo como que empecé a contar pequeñas historias con esas ilustraciones. Con- y a lo largo de varios años, ahorita tengo como, yo creo que son como 150 diseños miniaturas de separado del libro. Y digo, eso lo fue, y como que me fui animando cada vez a formatos más grandes. Ya después como que hice 10 por 10 centímetros. Y como que me animaba a hacer, pero lo que me pasó mucho fue que como la gente veía el dibujo a tinta y me preguntaban, ah, ¿tú estudiaste tinta china? Porque también hubo en ese punto yo me decidí, porque antes como que yo no me decidía a tomarme en serio el dibujo porque tenía como una presión inventada por mí, yo creo, que era de que decía, no, es que tengo que aprender lápiz y óleo y acuarela y realismo y luego hacer caricatura y, o sea, como que tú piensas que tienes que aprender de todo, pasar por eso es precisamente, ¿no? Como un proceso académico de todas las técnicas, de tener toda la teoría, toda la técnica, la anatomía, como que pasar por una escuela. Y eso es lo que yo pasé en la escuela de música. Y como que tenían conflicto en cuanto dibujaba, porque yo no estaba pasando por eso en el dibujo, ¿no? Yo me estaba lanzando así al aire. Tenía como que esa dualidad, ¿no? De un lado académico y del otro lado como que al ahí se va a experimentación. Y en ese momento, cuando hice esos dibujos, fue cuando me decidí, dije, voy a hacer pura tinta china, pura tinta china. Me conseguí unas plumillas y me puse a practicar con las plumillas. Nadie me explicó, se me echaron a perder algunas, porque las dejé con la tinta y todo, pero nadie me explicó nada y pues yo ahí a sacar el trazo y entendí, ¿no? Ah, mira, es que si le doy así sale grueso y si le doy así sale delgado y si le doy así rasgo el papel se atora. Entonces como que empecé a descubrir cómo se usaban y de ahí salió lo que es el trabajo de miniaturas. Luego como me fui animando a hacer formatos más grandes y eso fue por eso que mi obra, mi obra, mis ilustraciones de toda esa época de aprendizaje, siempre eran así, siempre eran como escenas. Siempre me imaginaba, ah, se vería padre, no sé, un samurái montando un escarabajo. Y ahí lo dibujaba. Así se me venían las ideas y dije, ah, lo voy a dibujar. Y, y la gente veía los dibujos a tinta y decían, oye, tú tomaste clases. Y yo, no, 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 sí. Decía, oye, podrías dibujar a mi perro, podrías dibujar a mi abuelo, oye, podrías hacerme un logo así con ese estilo. Y me empezaron a decir, y me empezaba a salir encargos, ¿no? Trabajos. Y yo, ah, sí, y yo no sabía cuánto cobrar ni nada, pero ahí poco a poco empecé como a valorar más o menos mi trabajo. Y, y eso fue como que lo que hice durante años, a la par de la escuela de música. Y luego algo que siempre venía, un tema de conversación con las personas que veían mi trabajo siempre era, oye, ¿por qué no haces un cómic? Oye, ¿por qué no haces tatuajes? Oye, ¿por qué no? Siempre era como que, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no haces algo, no? ¿Por qué no haces algo más? Y pues yo era así como, que, ah, sí, no sé, tal vez, sí, yo creo que sí, tal vez después, porque curiosamente, ya te dije que Gustavo Doré es como mi máximo, ¿no? Los otros dos que yo considero mis héroes son Bill Watterson, de Calvin y Hobbes, que él yo de niño lo disfruté muchísimo, y
cada vez lo regreso a él y me encanta, me encanta. Aparte tiene dinosaurios y aviones, y un tiranosaurio montando un avión, y es como que, wow. Entonces Bill Watterson es así como que, y me encanta el humor, o sea, siempre, siempre el humor tan sabroso, tan irónico. Y el otro es Harold Foster, Príncipe Valiente, ¿no? También por ahí me metí con ese lado, porque conocí a Harold Foster y luego conocí Tarzán, el Príncipe Valiente, y luego Alex Raymond, ¿no? Y Flash Gordon y todo ese estilo de historieta como antigua. Y decía, ah, órale, y luego también Al Williams, ¿cómo se llama? Al Williams, Williamson, algo así se llama. Entonces yo veía eso, a ese tipo de ilustradores, a ese tipo de, porque sí, o sea, de Harold Foster, una página de Harold Foster mide 3 metros, no, mide 3 metros, pero es grandísimo, o sea, cada viñeta es como una hoja de cartas, así como que, wow, y aparte era semanal, creo, ¿no? Salía en el periódico una sola página, ¿no? Así como que, wow, qué bonita costumbre, qué elegante, ¿no? Esperar a que saliera la página y entonces este, yo veía eso, pero yo lo veía como ilustradores, yo lo veía más como del lado de ilustración, del dibujo, de la calidad técnica, ¿no? Y bueno, así pasó. Lo que pasa es que pasaron los años y yo seguía dibujando sin rumbo, mejorando, siento que mejoraba, me gustaba más lo que hacía ahorita que antes, pero después lo que hice ayer no me gustaba tanto y lo que hice hoy me gusta más. Como que era, todo el tiempo estoy seguro de que puedo hacerlo mejor. Y de repente como que me di cuenta de que algo el famoso estilo, ¿no? Que todo el mundo persigue, que nadie sabe si existe, pero todo el mundo persigue. El, yo cometí un error, supongo que es un error, de ponerme un oyente, firmar con mis iniciales de mi nombre y, y luego en los eventos usé presentarme con mi nombre. Entonces nadie nunca como que conectó quién era quién, ¿no? Porque mi firma literalmente son mis iniciales y el un oyente es como mi nombre que uso en las redes sociales y yo le digo que es mi alias, pero yo no firmo como un oyente, entonces no existe una conexión, solamente si me han visto en vivo, si han visto mis dibujos en vivo, saben que es un oyente. Y, y entonces como que siempre he estado como que debajo de una piedra, ¿no? Siempre he estado como que oculto, no, nunca me busqué como. Aparte yo no sabía dónde llevar mi trabajo, porque yo decía, "Ah, quiero ir a una convención". Decía, voy a pedir una mesa de una convención, pero yo no tengo ni un cómic, ni tampoco soy como, no era tan conocedor de cómics. Y luego yo veía que a la gente que estaba ahí les hacen dibujos en vivo, ¿no? Así como, ay, dibújame a Batman. Y yo, así como que yo decía, no, pues yo no sé si puedo hacer eso, de hacer un dibujo rápido de Batman, no creo. Así de, tardaría, no sé, 4 horas, me esperas 4 horas en que te haga un dibujo de Batman, va a quedar bien padre, pero va a tardar 4 horas, pues no. Entonces como que, y también estaba con el lado de la música, salí de la carrera y pues andaba buscando trabajos de música, di clases de música en el Instituto de Cultura de Tlajomulco, aquí en Guadalajara, bueno, aquí en Jalisco, pues, Tlajomulco, di clases ahí como 2 años y luego estuve con un amigo, tengo un dúo de violín y cello y pues íbamos a eventos, el fin de semana una boda, unos 15 años, eh, también me conecté mucho con algunos grupos que tenían proyectos de exposiciones, eran colectivos de artistas, yo me metía con ellos, metía un dibujo para exponer con ellos y aparte y yo y mi amigo tocábamos en la inauguración de la. Entonces por eso, de hecho por eso tuve varias exposiciones, porque me contrataban para tocar, ¿no? En la inauguración y al mismo tiempo como que exponía yo un cuadro por ahí, algún dibujo. Y bueno, básicamente esa era mi obra, ¿no? Esta idea de escenas que no, que cuando las ves como tienes como que generaba en el público generaba la pregunta,
de dónde viene y a dónde va, o sea, como que se entendía que era una escena de una historia que no tenía principio y no tenía final. Y también me gusta mucho el elemento mágico, el elemento de meter, por ejemplo, un animal realista, dibujado así con la tinta, pero como realista, y meterle algún elemento que lo hiciera mágico, ¿no? Como un gnomo o una persona, a lo mejor el animal es muy realista, pero está parado junto a una personita y te das cuenta que es un escarabajo, o es un escarabajo gigante, o la persona es miniatura, entonces le da como un elemento como mágico que dices, órale, se vuelve como, le da un algo más. Y eso era como, eso es como básicamente mucho de lo que hago de mis ilustraciones, son ese detalle como de meterle como un detalle para volverlo como algo inusual, algo mágico. Y, y bueno, cuando hace 2 años que dije, bueno, es que quiero hacer algo con con más contenido, con más... Yo nunca me he sentido que tenga como grandes historias que contar, ¿no? Te digo, me encanta leer, soy fanático bueno, de un montón de cosas, de la fantasía, de la historia, de las biografías, de- entonces de la mitología, de mitologías de todos lados, religiones de todos lados, como me encanta, porque todo eso para mí significa como la imaginación de las personas, de las culturas, es un registro, ¿no? De la imaginación y cómo, de hecho, hay tantas imaginaciones a lo largo de la historia que coinciden que empiezas a vislumbrar que a lo mejor un hecho es un hecho histórico, pero es un hecho histórico tan lejano como el diluvio, ¿no? Que está presente en un montón de mitologías que dices, cada quien lo interpretó a su modo, pero todo el mundo interpreta el mismo evento, ¿no? Entonces, y eso como que me dispara la imaginación. Eso es lo que más me encanta de leer ese tipo de cuestiones, que te disparan la imaginación. Y entonces se me ocurrió, dije, es que quiero, y muy influenciado, la verdad, por Bill Watterson, por Calvin y Hobbes, la idea de hacer como que pequeñas historias que hagan al menos hacer una mueca de sonrisa, ¿no? Que digas, ah, chistoso. Y precisamente mi primer experimento de cómic fue, ahí te lo mandé, de hecho, es el de evocatio, que se supone que es la palabra en latín que en realidad significa invocar a algo, eh, evocar. Y precisamente eso es de una página, otra vez muy inspirado en Harold Foster en sus páginas, ¿no? El Príncipe Valiente, que de una sola página. Y el remate cómico, ¿no? Y con el detalle de la música también, porque pues es la historia de un mago que se ve que está evocando, llamando a un demonio, y en la última viñeta te das cuenta de que lo invocó para tener una sesión de blues, ¿no? De jazz, una sesión ahí de un jam. Entonces era como que el detalle. Esa fue la primera que hice. Y luego, que ahí te lo expliqué, May, eh, pasé un año leyendo, porque yo entré en esa época. Facebook es un lugar interesante porque hay muchos grupos de dibujo, hay muchos grupos de cómic, hay muchos grupos de gente que dice que son historietistas, hay muchos grupos de ilustradores y ahí se puede hacer como comunidad, precisamente ahí. De ahí saqué un grupo de WhatsApp de dibujantes latinoamericanos, la mayoría pues jóvenes, muy jóvenes, pues que quieren ser mangakas, ¿no? Sí, queremos ser manga. Y pues yo entré ahí y ahí conocí, eh, platicando, conocí a un cuate que se llama Zipactli, se hace llamar Zipactli, que es un dibujante de cómic. Él trabaja para americanos, él trabaja haciendo páginas de cómic para cómic independiente americano. Y yo le pregunté, oye, ¿qué libros me recomiendas para aprender, para empezarme? Y él me dijo esos dos, el libro de El arte invisible de Scott McCloud y otro que se llama Framed Inc. de Metré, se apellida, creo que el cuate. Es él es un dibujante,
concept artist que trabajó para DreamWorks, creo que Las aventuras de Sinbad, en El Príncipe de Egipto, ese estilo como de alto contraste, como que los perfiles muy, muy afilados, ese estilo como de tomas, sí, sí, que casi casi se ve como cine noir, cine noir, pero en las películas de DreamWorks. Y él tiene ese libro, y en ese libro te explican, pues básicamente él te lleva de la mano y te explica todo lo que es los planos, cómo manejar la cámara en las viñetas, ¿no? No cruzar el eje, ¿no? ¿Qué significa a grandes rasgos el tomar a un personaje desde arriba, tomarlo desde abajo? Cómo manejar las profundidades, las perspectivas, eh, cómo armar una página y guiar la vista. Básicamente te va llevando. Y el de Scott McCloud también ayuda mucho. Entonces, con esos dos libros me fue una introducción muy buena, porque ya después de leer esos dos libros, ya como veía videos tutoriales de YouTube, veía clases maestras que están en YouTube, hay muchísimo material gratuito en YouTube. La verdad es que uno puede aprender muchísimo gratis hoy en día. Y ya lo entendía mejor porque ya tenía el lenguaje, ¿no? Yo no, yo no tenía idea de que el espacio que separa una viñeta de otra viñeta tiene un nombre. Eh, y aprendí el lenguaje, aprendí a cómo entender, ¿no? Cuando escuchas hablar a alguien que ya sabe de historieta, pues entiendes algo, a qué se refiere, ¿no? Ya después de tener esa introducción. Y pues, después de un año vi una convocatoria para una iniciativa que creo que ya lleva muchos años. Se llama Iván Tapia, Vanevsky, se hace llamar, y Carrasco se llama, creo que sí se llama. Es la revista Dibujando Cómic. Y vi una convocatoria para mandarles un cómic era de la longitud que tú quisieras, el número de páginas que tú quisieras. El formato era apaisado, horizontal. Y yo vi esa convocatoria y dije, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Y en mi, en mi locura, sí, sin tener nada de experiencia, solamente haber hecho algunas páginas como de experimento y haber leído todo lo que leí, y me sentí como que, sí, estoy listo. Y hice un cómic de 15 páginas o 16 páginas, que se llama El nombre de las flores. Sí, lo mandé ahí en PDF. Y pues fue horrible, ¿no? Le sufrí muchísimo porque, pues digo, hacer un cómic conlleva mucho trabajo y no lo puedes resolver de la noche a la mañana como hacer una ilustración. Hacer una ilustración te desvelas y ya quedó. Hacer un cómic, tan solo el punto de planear las páginas, de sentarme con Word, que yo escribí como una especie como de guión, eh, ahí escribí los diálogos, escribí las escenas, más o menos qué iba a pasar en cada página, y después me puse con un cuadernito, y dibujé la forma de la página, y dije, a ver, ahora voy a repartir las viñetas y ver cómo va a estar. No, pues me dolió la cabeza, o sea, es muy complicado, porque ahí me di cuenta de que es muy fácil escribir algo y al momento de pasarlo, de traducirlo a cómic, te das cuenta de que algo muy sencillo escrito te va a tomar tres viñetas, ¿no? Eh, no puedes representar algunas cosas que se dicen muy fácil, como pestañear, como caerse, o sea, cosas que se entienden muy fácil y que al escribir es muy fácil escribir, al decirlo es muy fácil decirlo, y en un cómic necesitas mínimo dos, tres viñetas para que se entienda lo que quieres decir. Y entonces ahí me di cuenta de que tiene mucho chiste narrar, eh, visualmente, y armar una página. Y pues hice lo mejor que pude. A final de cuentas, no alcancé la fecha, no alcancé la fecha de entrega, pero de todos modos yo les mandé mensaje a ambos, Cristian Carrasco se llama. Les mandé un correo y les dije, pues, ¿saben qué? Pues yo hice, pero no alcancé la fecha. Y me dijeron que se los mandara para verlo.
se los mandé y me mandaron correcciones, me dijeron, ah, sabes que está bien, o sea, el dibujo, me dijeron, el dibujo está padre. Ya en cuestión de los diálogos, por ejemplo, eh, Iván Tapia sí me dijo, maestro Ivanevsky, sí me dijo, no, pues que tiene mucho texto. Y en realidad sí tiene mucho texto, o sea, a lo mejor tendría que haber sido un cómic de 30 páginas para evitar tanto texto, porque sí, dice mucho texto, ¿no? Y también al momento de acomodar los diálogos, también me dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes que acomodar los diálogos para que primero leas uno y luego leas el otro, o sea, que no se confundan los bocadillos, los globos de texto, que no se confunda el orden, que sea muy claro. Y pues ahí como que entendí muchas cosas. Y ese primer cuento, primer cómic que quedó como un experimento. Y también por el hecho de ir a toda prisa y para alcanzar la fecha, quedó a un nivel de detalle de dibujo muy simple a comparación de lo que normalmente hago. Funciona, pero sí, también me di cuenta de ese hecho de que tu nivel de dibujo baja drásticamente cuando se trata de cómic, porque implica mucho más que solo dibujar. Hay muchos más variables, mucho más cosas que tener en cuenta que solo dibujar. Entonces, si vas a hacer cómic y vas a enfocarte en hacer un muy buen dibujo, tienes que ya tener resuelto muchas otras cosas, porque si no, no vas a alcanzar. Y bueno, con ese experimento me di cuenta ya de que tenía que empezar con algo más chico. Y después, viendo videos de, de YouTube de otros escritores, vi que aconsejaban mucho empezar con cómics de 3, 4 páginas. Y me gustó mucho ese concepto de que decían que al aprender a hacer una historia de 4 páginas, aunque no tuviera un final así, final, pero que se entendiera que se terminaba, era una excelente forma de aprender a hacer escenas, ¿no? Entonces decía, ya que si empiezas, la primera página te sirve para presentar de qué se va a tratar. Luego tienes 2 páginas para desarrollarlo y una página para dar la conclusión. Y entonces decía este escritor, decía, una vez que aprendes a hacer eso, aprendes a hacer una escena. Y entonces, cuando te avientes a hacer algo más grande, te vas a dar cuenta de que vas a ir conectando escenas. Vas a ir planear por escenas y vas a conectar escenas y así se va a armar tu historia. Y es muy padre, o sea, como que una página, ¿no? Representa como una oración. Entonces, como decía, porque vi el video de otra escritora que decía, empieza haciendo historias de 4 oraciones. Y era más o menos como la misma idea, ¿no? La primera oración, ¿de qué se va a tratar? La segunda y tercera oración, en desarrollo. Y la cuarta oración da el final. Entonces era muy similar, ¿no? Como que cada página es una oración. Y luego, y eso es algo que también saqué de la música, de Pablo Casals, que él dice, precisamente en la música, las obras musicales van por frases, ¿no? Y son como la frase, ¿no? Y entonces él decía, ¿no? Empieza la frase, hay un clímax de la frase y luego decae la frase y a la siguiente frase. Y en ese clímax hay una nota, que es la nota importante, es la nota que es la importante de toda la frase. Y entonces en una oración hay una palabra que es la palabra importante de toda la frase. Y entonces en una página hay una viñeta que es la más importante de toda la página. Entonces las viñetas anteriores llevan hacia esa viñeta y las viñetas que continúan te hacen recordar esa viñeta. Entonces este lenguaje, ¿no? Como de ondas, como de olas, así armas tu página con una viñeta más importante y así armas tu escena con un momento en la escena que es el importante y todo lo demás lo va rodeando. Y entonces a fin de cuentas así vas armando tu historia, ¿no? A partir de escenas como de ese, es como desmenuzarlo a la mínima expresión, ¿no? En este caso la página es la expresión, ¿no? Es como la oración. Y bueno, fue el descubrimiento de eso, fue a partir de varias fuentes, de darme cuenta de eso. Y fue cuando hice un cómic que se llama El Guardián del Pantano. Es un pequeño cómic de un proyecto que tengo con unos dibujantes latinoamericanos que conocí en este grupo de WhatsApp, precisamente también, que se llama Girls and Dragons, que la idea es como
como si fuera una publicación, una revista, pero que se publica en un mundo de fantasía, como si en este mundo de fantasía hubiera puestos de periódicos y la revista que compra el aventurero para irse a sus aventuras y matar en los ratos muertos, es esta revista, ¿no? Bueno, es una idea así como, pero lo que se me hizo padre fue como crear esta, como una plataforma, esta revista que no existe, para experimentar y publicar experimentos de ilustración y mis primeros experimentos de cómic. Entonces ahí puse este pequeño cómic, siguiendo esta idea de las 4 páginas. Ya después que lo había publicado, que lo había mostrado, un escritor me dio el consejo, ¿sabes qué? Entre la página 2 y la 3 como que hace falta una página, porque hay un momento en donde se libra un combate, ¿no? El punto clima de hay un combate. Y ese combate no se mostraba, solamente lo mostraba con onomatopeyas. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que estaría más padre si se ve el combate y ya después. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces dibujé una 5ª página y la metí ahí en medio. Entonces, bueno, mi experimento de 4 páginas terminó siendo de 5, pero quedó bien. Y después, eso fue en el 2023. Estos 2 cómics que te acabo de decir, en 2023. Y en octubre del 2023 se me ocurrió la idea de ya que estaba tratando de sacar el formato cuadrado para publicar en Instagram, de hacer un cómic de 1 página por día. Entonces inventé un pequeño personaje que es un pequeño hámster y lo involucré muy a su... Bueno, de hecho sí le gusta la aventura, pero no le fue tan bien como como él quería. Pero hice esta historia 1 página por día. Entonces yo lo que hacía era basarme en la palabra que tocaba en el Inktober, porque en el Inktober hay una lista de palabras. Entonces yo vi cuál es la primera palabra, la segunda, la tercera. Entonces como que iba tratando de planear hacia dónde iba a ir la historia y más o menos qué iba a pasar en las páginas de acuerdo a la palabra. Pero una cosa es planearlo, decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces sí, también es muy complicado hacer eso de 1 página al día. Este, en ese sentido de que no tienes idea para dónde va la historia, porque yo traté de darle como como un plan, pero había palabras que de plano no se me ocurría qué iba a pasar, entonces decía, bueno, voy a ir avanzando los días y cuando llegue esa palabra ya veré. Y llegaba esa palabra y no se me había ocurrido nada, entonces tenía que improvisar algo. Entonces en esas páginas a veces la palabra tiene mucha importancia en la página, o sea, define la página y hay veces la palabra está metida ahí como un detalle en alguna viñeta, algo del fondo, algo del ambiente. Entonces traté de salir, pero bueno, me ayudó mucho porque me puse a experimentar muchísimo con la diagramación de las páginas, las viñetas, de cómo y pues no tiene diálogos, entonces también me ayudó mucho en ese sentido de que la historia se entendiera, qué es lo que le iba pasando al hámster, también tratando de que el que lo viera sintiera felicidad o sintiera lástima o sintiera algo por el hámster, todo lo que le iba pasando. Y finalmente lo logré, hice las 31 páginas, hice los 31 dibujos y me sirvió mucho para aprender a planear las páginas y a decir ideas, decir solamente usando el dibujo, ¿no? La secuencia de viñetas. Y eso fue lo que hice en 2023, fueron mis 3 experimentos del 2023, esos cómics. Luego ya en el 2024 ya me animé a hacer una página en un formato A3, dibujotes, porque dije, pues, ¿por qué no? Si hay tantos dibujantes que lo hacen como yo, no lo voy a intentar. Y quise meterle lo más que pude de todos mis trucos hice por el mayo, que es el mes de las sirenas, Mermay, este, que es una dinámica que se hace a nivel mundial los ilustradores. Y pues agarré esa excusa y hice un cómic de 2 páginas, que es algo muy similar a lo primerito que hice, al del mago. Básicamente es como una idea muy similar, pero ya con lo que aprendí, pues ya logré como que llevar la narrativa mejor. Y teniendo
ya resuelto la narrativa, pues eso me permitió eh, des- desplayarme mucho mejor con el dibujo. Y esas son las cosas que he terminado, ¿no? Porque digo, de experimentos en la mesa hice muchos que dejé incompletos porque pues no valía la pena. Aprendí lo que aprendí de ellos y dije, bueno, ya, hasta ahí y a lo que sigue, a lo que sigue. Así, básicamente. Pues sí es cierto que ahorita hay oportunidad de mostrarte para todos lados. Lo que sí también he visto es que como yo me mantengo como me he mantenido guardado bajo una piedra, nada más dibujando, tratando de mejorar todo el tiempo, lo que sí me he dado cuenta es que hay como una escena como muy dividida, o sea, hay como varias escenas, porque está la escena de los que quieren hacer manga, ¿no? De los mangakas. Y en esa escena, como que el punto máximo, ¿no? Que se ha alcanzado, donde es el punto de los que están publicando en Manga Plus, en Webtoon, en plataformas, los mangakas latinoamericanos, ¿no? Y pues son gente que incluso ha ganado concursos, ¿no? De manga. Ese es por un lado, esa escena. Y luego está la escena del cómic, que, que son cómics que de hecho están haciendo el esfuerzo de publicarse en físico. En la FIL 2023 tuve la oportunidad de ir a la FIL 2023 y estuve todo el día, todo un día completo, creo que fue el sábado, ahí en el Salón del Cómic conociendo autores. Y ahí conocí dos ramas de cómic, ¿no? Que se publican. La rama de los dibujantes que están haciendo como cómic independiente, pero muy, muy personal, por ejemplo, los de la casa del autor y cómics de este estilo, como con un dibujo muy, es como un dibujo como cartoon, muy, muy personal de cada quien. Y digo, muchos entran al concurso de Pixel Atlas, entonces este formato cuadradito ya es muy común verlo en la feria del libro. Y luego están los otros que están tratando de mantener como que la tradición del cómic, que conocí, por ejemplo, a Sergio Ríos y le compré su cómic. También conocí a un escritor que se pida, creo que, o sea, se llama Frick, que también me encantó su cómic de la Santa Madre, no recuerdo cómo se llama. Ese dibujo está buenísimo. Entonces, pero sí he visto, y también, por ejemplo, los de como el Códice Infinito, eh, estos cómics de, ¿cómo se llama? José Luis, el enemigo de lo paranormal, algo así se llama el personaje de Sergio Ríos. Este, sí, aquí tengo, de hecho, de Sergio Ríos compré estos dos cómics. Es, este es su experimento de monstruos Rockabilly, que se me hizo bien padre el concepto. Y este, que es el que te digo, que es José Luis, el enemigo de lo sobrenatural. Y este es un especial de un solo tomo que comparte con ¿cómo se llama? Chicuatl o algo así, que sale en el Códice Infinito, se me hace. Y entonces está esa escena, como esas dos escenas como que de los jóvenes que están haciendo como lo alternativo, que los que concursan en Pixelatl y todo esto, y están los otros de los cómics, que de hecho como personas como Sergio Ríos, como René Córdoba, como sigo varios dibujantes, como hay un dibujante que me gusta mucho, Ariel Medel, él es mexicano, pues vive en Croacia, es mexicano, pero él también trabaja cómica y trabajan para la industria gringa, ¿no? Hacen dibujo pues de superhéroes, bueno, dibujan lo que les pida, pero son así como que técnicamente son muy buenos, ¿no? Y también está el lado de los moneros, que también conocí en la fila de los indispensables, se llama el tío indispensable, y al del Manchón, ¿no? Que me encantó conocerlos también, son buenísimos personas, es genial su trabajo. Pero todo eso se considera cómic, ¿no? Pero y a mí me gusta, digo, a mí me gusta separarlo, porque yo siento, por ejemplo, el Manchón, es muy divertido, pero también le compré unos, pero también cuando lo lees, como que hay partes en donde se te confunde y dices, esta viñeta iba antes, ¿no?
él se concentra más en la broma política, en la crítica social, en esto, y es lo suyo. El de Los Indispensables, por ejemplo, también tiene como buenísimo el humor, pero pues también es muy, muy, muy convencional la típica, lo que le dicen la ventanita, ¿no? La forma de casita, las páginas en ese formato, y pues de ahí no se sale, o sea, es funcional, para él le funciona para hacer sus tiras, que son como un estilo como de meme, tira cómica, pero eso es lo que funciona. Y, y entonces como que yo siento que así la escena está, en realidad como que hay varias escenas pequeñitas, cada una siguiendo su camino, y pues yo la verdad es que yo no sé para dónde hacerme. Yo he visto, ¿no? Algunos concursos muy interesantes. Por ejemplo, hay un concurso que es japonés, pero es un concurso muy curioso porque se llama SMA, es el Silent Manga Audition, que básicamente es un concurso de manga sin diálogos. Entonces, eso ha permitido que muchísimos latinoamericanos entren al concurso y lo ganen. De hecho, hay brasileños que lo han ganado. Parece ser que en Brasil es potencia en el cómic, porque hay muchos brasileños que han ganado ese concurso. Y es un concurso muy interesante porque lo califican los jueces, son mangakas, pero de la vieja escuela. Un nombre que luego reconocí fue el autor de La Estrella del Norte, El Puño de la Estrella del Norte. Él es un jurado en ese concurso, ¿no? Y son jueces que se van a las bases, o sea, te califican con un rigor de la vieja escuela, ¿no? Entonces es un concurso muy interesante para participar. También lo que me he dado cuenta es que ahorita es la producción de cómic en cuestiones ya es muy digital. O sea, yo soy tradicional completamente. Yo solamente uso la computadora, la uso para editar al final las páginas como para subir el contraste y hacer este truco que hacían los dibujantes como Mike Miñola, ¿no? Que tú ves una página original de Mike Miñola y ves así los trazos de pincel, de rotulador, de todo, pero nada más le sube el contraste al máximo y todo se vuelve una plasta negra y se ve impresionante y es justamente el truco que yo también uso mucho. Porque sí, digo, yo uso mucho también plasta negra y ese truco es lo que me permite que la tinta de blanco y negro luzca muchísimo ese detalle, ¿no? Pero es básicamente lo que hago y añadir diálogos cuando hago mis textos en inglés y en español. Ahí meto, pero incluso los globos de texto me gusta dibujarlos en la viñeta con un poquito para planear al mismo tiempo de que voy dibujando la página, trato de meter el globo de texto de una vez. Y si puedo, las onomatopeyas, porque también me gusta mucho ¿cómo se llama este cuate? Joe Madureira, que él también tiene tengo The Battle Chasers, este, sí, es un cómic buenísimo, es un cómic buenísimo, tiene un estilo muy de finales de los 90, pero él es muy, muy reconocido por su arte. Lo que tiene él es que también tiene mucha fama de que se tardaba muchísimo y se tardó tanto que tardó 9 años en entregar, pero tiene un estilo de mucho, mucho, mucho detalle. Y y él lo que hacía mucho era dibujar las onomatopeyas, o sea, bueno, tenía, ¿cómo se llama? Rotulista creo que se llama el que hace las. Y entonces las onomatopeyas ayudan, o sea, no solamente expresan como que el sonido, sino que le dan como, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no? O algo eléctrico, la onomatopeya está completamente, parece un rayo, ¿no? El boom o los colores. Entonces, de hecho, me gustaría mucho aprender a implementar eso en mis historias. Trato de meter las onomatopeyas, pero como que sean parte del arte en general, que resalten, que se entienda que es una onomatopeya, pero que se metan ahí, que estén dentro de la acción. Y, y bueno,
Entonces, en ese sentido, yo no sé para dónde hacerme, no sé para dónde voy. Yo lo único que quiero yo es, por el momento, es, ahorita estoy dibujando otro experimento de cómic. Ahora sí me aventé, ahora que ya con la experiencia que ya obtuve, con todo lo que entendí que hacía mal, y lo que voy a entender que voy a hacer mal, ya cuando termine esto voy a entender muchas cosas que seguramente estoy haciendo mal, y ya que lo exponga. Es un cómic de una historia, un cuentito que tengo que tenía escrito. A veces me pongo a escribir como las ideas, se me ocurre algo y lo escribo, y después esa idea se transforma en otra y se transforma en otra, como que es padre cuando una idea va cambiando hasta que ya está en un punto que dices, ya está para intentarlo. Y cuando termine, ese es un proyecto son 20 páginas, son en formato A3, tabloide, los originales. Y mi idea era, porque yo cuando fui a la FIL el año pasado, en 2023, me encantó todo lo que vi, o sea, y conocer también conocí a un dibujante que, ¿dónde está? Ay, aquí no está. ¿Cómo se llama? Es un cuate que estaba presentando un cómic, aquí está, sí, se llama Ortiz Celestino, este, este, y me gustó mucho el cómic, también ese detalle también me he fijado mucho en la cuestión de cómo se publica, cómo se presenta el cómic. Y, por ejemplo, cuando conocí a René Córdoba, te estaba presentando su sketchbook, su, y era su nuevo, era su más reciente libro. Y, no, pues, creo que costaba 1,000 pesos. Y pues yo decía, no, pues es que o te compro a ti, o compro a otros 5 o 6 chavos de aquí, de los que están en las mesas. Y aunque yo decía, pues es que sí me gustaría tener este libro de René Córdoba, también como que digo, bueno, pero si lo pienso bien, a lo mejor quiero tener como que más de otras referencias, otras cosas, como que no, como te digo, o sea, el problema ¿cómo se llama? El tope permisivo del gasto económico es importante también. Pero yo digo, bueno, es que y por ejemplo, el trabajo de Freak, el trabajo de la, también me gustó mucho este, ¿ah? 15 pesos, 15 pesos y son como 30 páginas y el dibujo está padrísimo. Y digo, las páginas son delgaditas pero a mí me gusta mucho este papel. Y, o sea, es un cómic que funciona perfectamente como cómic. Y me gusta esa alternativa de dar una alternativa muy barata. Casi, casi como que si, o sea, que no te pueden decir que no si te ofrecen un cómic de 15 pesos. Es como, o sea, no puedo negarme a 15 pesos es una Coca-Cola, es menos que una Coca-Cola, es como, no, pues. Y, y está padre, está bien padre el cómic, ¿no? Entonces, también tengo como que o sea, una vez que tenga todas las páginas dibujadas, y lo que me falta aprender también es la cuestión de la maquetación. Una vez que termine todas las páginas, voy a meterme a aprender eso, buscar todos los tutoriales que pueda para ver cómo armo la maquetación, porque quiero meter unas ilustraciones para completar 24 páginas. Entonces voy a meter ahí unos sketch que hice de los personajes, y así para completarlo, para que se vea como más presentable. Y entonces, ya que lo tenga como armado, como que sí digo, bueno, me gustaría que la presentación fuera muy barata, pero luego también digo, o lo mando al concurso de Planeta, bueno, el Planeta Manga, que tiene una convocatoria abierta para autores latinos todo el tiempo, digo, o lo mando ahí y a ver si me llegaran a publicar en Planeta Manga. Como que estoy eso, como que digo, bueno, una vez que tenga el trabajo hecho, ¿qué hago con él? ¿Qué, digo, porque si digo, si lo imprimo, si lo presento como un libro impreso, como un cómic, quisiera que fuera muy barato,
quisiera que fuera muy accesible y porque yo sé que en general, o sea, los, los chavos que se van a interesar por cualquier cómic, mientras más barato, más fácil y si ya tienen el cómic y si ven los dibujos, dicen, o sea, el chiste es que vean el trabajo, el chiste es que lo tengan en sus manos, el chiste es que vean las páginas, el chiste es que vean los dibujos, que esa, el chiste es que se mueva, ¿no? No me quiero quedar con libros de lujo, ¿no? Ahí arrumbados porque no se venden. Y, y bueno, finalmente siempre mis productos porque digo, tengo productos yo de ilustración, de mis separadores de libros, y luego este año empecé a ir a ferias de ilustradores, y pues empecé a ver que muchos venden stickers y venden prints y venden, y pues empecé a hacerlo. Tengo 10 años de dibujos ahí guardados, y pues dije, bueno, pues si les puedo sacar algún provecho, y empecé a hacer prints, empecé a hacer stickers, y y pues sí, se han movido, tengo ahora sí que afortunadamente después de 10 años, tengo la habilidad de dibujo suficiente para que a las personas les guste, ¿no? Entonces, afortunadamente, hay buena respuesta con mis dibujos, con las habilidades. Les gusta ver los dibujos que hago y les gusta los temas que manejo, entonces se mueve. Y si ya ofrezco ese tipo de cosas, que mi producto más caro son prints de 100 pesos, pero lo que más se me vende pues son los stickers de 25 pesos. Y digo, bueno, si ofrezco un cómic en 30 pesos, en 25 pesos, yo sé que se va a vender, yo sé que se va a vender porque no puedes decir que no a un cómic de 25 pesos. Si llegan así te lo ofrecen. Entonces, pues ahorita tengo esa duda de no sé hacia dónde voy. Porque te digo, porque siempre te hablan de la escena de cómic, pero sí es cierto que ya cuando ves la escena, como que dices, es que hay un montón de... Y luego está el otro camino que los de manga no conocen a los de cómic, y los de cómic no conocen a los de manga, y realmente no hay como una escena, como una comunidad sólida, ¿no? Como que son grupitos, cada quien tiene su grupito, y no todos quieren lo mismo. Hay unos que van full digital, full webcomic, full manga plus, full quiero pegarla en Japón, quiero ser el próximo Akira Toriyama. Este, y hay otros que no, que están más aterrizados, que están haciendo sus cosas independientes, pero traen cosas de contenido social, ¿no? Traen contenido, pues, de temas actuales, de temas muy importantes actualmente, y, y traen su propia, pero esos no se combinan con los que traen el cómic de superhéroes mexicanos, ¿no? No entran dentro de... Y pues luego también están los que hacen narrativa gráfica, que también traen su propia, perdón, novelas gráficas, o sea, que sus proyectos son grandes, sus proyectos son, y también esos pues traen también mucho contenido social, pero como que no se combinan y te digo, yo veo así como que los diferentes caminos que hay, y la verdad es que no se me ocurre irme por uno o por otro. A mí se me antoja más hacer, digo, algo barato y que tenga un dibujo padre, que tenga un dibujo que la gente lo vea y diga, ah, qué buen dibujo. Honestamente, yo no creo, aunque soy muy lector, aunque me gustan mucho las historias, me gusta mucho leer, tengo mis autores favoritos, tengo muchísimas inclinaciones a un tipo de historia, como de aventura, como lo que más me gusta son los personajes con los que te encariñas, los personajes que les tomas mucho cariño y que los ves crecer, los ves como que vivir sus aventuras, pero son personajes muy, bueno, en fin. Eh, Ese tipo de contenido no sé dónde encajaría, porque otra escena que veo, otra escena que veo que también está creciendo es la escena de escritores, textos, de revistas literarias. Y en esa escena he visto como la forma más interesante, no es una forma nueva, pero sí es la forma más interesante de manejar los temas
del pasado prehispánico y los temas de los dioses antiguos, que es el tema de los cuentos de terror. ¿Por qué? Porque en estos cuentos los dioses prehispánicos toman un lugar casi como los monstruos, las deidades Lovecraftianas, ¿no? Toman un lugar como importante y amenazador. De, de, y los personajes normalmente como que tienen la revelación, los protagonistas de estos cuentos tienen como que la revelación de que los dioses prehispánicos siguen aquí, no se han ido y no están contentos, ¿no? Así como, pero es una escena pero es una escena que ha crecido poco a poco y obviamente como que los únicos que leen son los otros autores, ¿no? Es una escena muy difícil porque es muy difícil que, que la gente lea, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más accesible es que son cuentos cortos, entonces sigue siendo como que una modalidad de literaria más accesible porque son cuentos de 5 10 páginas, 15 páginas, que a lo mejor no les cuesta tanto leer, ¿no? No les cuesta leer tanto texto como les gusta decir, mucho texto, su palabra favorita. Entonces también veo esa escena del tema del terror, enfocado en México, en la mitología mexicana, y en esa escena hay ilustración, pero no hay mucho cómic, ¿no? Sí, sí hay ilustración, sí se invita, pero es que también la cuestión es que hay ilustración, pero normalmente la ilustración es colaborativa, o sea, no hay dinero, ¿no? No hay dinero. O sea, son colaboraciones. La mayoría de proyectos de ese estilo son colaboraciones. Yo participé en una publicación, creo que es una publicación digital, una revista que se hizo en España que se llamó Cementerio de Dragones, de escritores españoles. Y yo participé con ellos en colaboración, precisamente. Les dibujé la portada y unas ilustraciones para dentro del texto. Y fue muy padre, fue muy interesante. Es un tema que me encanta, la fantasía de los dragones. Y otra cuestión que me di cuenta ahí fue que esos autores que escriben fantasía, fantasía heroica, fantasía estilo Conan, Calabozos y Dragones, autores españoles que escriben eso, casi todos, si no es que todos los de la antología, cuentos de fantasía, se inspiraban en sus sesiones de Calabozos y Dragones del juego. Entonces, el juego de Calabozos y Dragones, la convivencia, las sesiones de jugar, eh, les inspiraban sus historias, de ahí sacaban sus ideas y de ahí se les ocurrieron sus cuentos, ¿no? Y aquí en México también existe la comunidad de Calabozos y Dragones, también hay quien juega Calabozos y Dragones, yo juego Calabozos y Dragones, y la verdad es que en las sesiones a veces se ponen muy divertidas, hay situaciones muy chistosas, y es muy gracioso porque es otra escena, que de hecho es un tema que me gusta, y de hecho en este cómic que estoy haciendo ahorita, que estoy dibujando, tomo un poco de eso, la cuestión de no importa tanto el tema, o sea, porque también como que las personas que quieren pegar, o lo que he visto, es que ay, quiero pegar en Latinoamérica, o quiero pegar con los gringos, no sé, voy a agarrar un tema prehispánico y lo voy a hacer moderno y pega, ¿no? Pero si no es honesta como que el impulso de decir es que me encanta y quiero que la gente vea mi pasión por el tema, si solamente lo hacen como por querer hacer, no sé, un Dragon Ball mexicano prehispánico, pero por la idea de lo comercial, pues no funciona, no funciona, ¿no? Se cae, se pierde el interés. Y yo lo que veo es que no importa tanto el ambiente que se tome, porque finalmente si lo hace un mexicano, va a hablar con un lenguaje mexicano. O sea, como mexicano, aunque cuentes una historia de fantasía, de dragones, de lo que sea, no tienes, no tienes el trasfondo tan fuerte de escritores de fantasía de tu país, no sé cómo. O sea, lo vas a hacer más libre por lo que has visto y le vas a meter algo de ti y lo tuyo va a ser el lado mexicano. O sea,
te imagino, vas a meter chistes, vas a meter situaciones, vas a meter que son muy mexicanas, porque eres mexicano y porque es el tipo de humor, el tipo de conversaciones. Y es lo que pasa en las sesiones de Calabozos y Dragones, que tienes personajes que son europeos, que son elfos, que son orcos. Y por ejemplo, en una sesión que yo tuve, inventamos los orco corridos, ¿no? Entonces, tienes orcos cantando corridos, ¿no? Es un chiste mexicano, es humor mexicano. Y si eso lo pones en un cómic, va a ser chistoso, pero va a ser más gracioso para un mexicano, porque lo va a entender. Aunque estás usando un personaje que es de la mitología nórdica, un orco, el Señor de los Anillos, lo que sea, pero le estás metiendo humor mexicano porque eres mexicano, o sea, tu humor es mexicano porque eres mexicano, no, no puedes fingir otra cosa. Entonces yo siento que no importa tanto el ambiente que uses, a fin de cuentas el que está hablando es un mexicano y muy probablemente el contexto, ¿no? Va a ser, va a ser mexicano. Por ejemplo, el contexto de, bueno, entrando ya en, bueno, te habrás dado cuenta que divago mucho, te habrás dado cuenta que soy de mucho divagar. Este, y bueno, pero ese detalle, ese contexto mexicano aplicado no importa la historia que sea, eh, se puede, me gusta la idea para tomarlo, me gusta la idea para implementarlo en mis historias porque me gusta el tema. Y sigo con la misma cuestión de no sé a dónde irme, porque si meto humor demasiado mexicano, pues obviamente, pues en Japón no va a pegar el humor muy mexicano, no lo van a entender, porque eso es otra cosa, ¿no? Los mexicanos tratan de usar humor japonés para llegar a Japón, pero pues si tienes un humor demasiado mexicano, pues los japoneses no lo van a entender. El humor mexicano a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Para Japón. Entonces, si ya estás tratando con este contexto como mexicano, sea el tema, el ambiente que quieras, pues qué mejor que le llegue a los mexicanos, qué mejor que sea algo de calidad y barato, ¿no? Es como que un sueño. Entonces sí, yo creo que no sé para dónde irme, pero como que esa es como que mi brújula, ¿no? Como que digo, es que quiero dar algo que sea de calidad y económico, que sea accesible. ¿No? Pues, la crítica es importante siempre, no puede ser de otro modo. Digo, en el ambiente musical, por ejemplo, es increíblemente difícil sobresalir. Más porque mientras más viejo te haces, menos apoyos hay. O sea, una vez que dejas de entrar dentro del rango de joven, para cualquier beca o para cualquier orquesta juvenil, pues estás solo, ya no hay apoyos, ya no existes. Eh, Siendo joven, entras a una orquesta juvenil, yo estuve en una orquesta juvenil, entras en una orquesta juvenil, eres símbolo de la juventud, del el arte, ¿no? Todo el gobierno te trae de aquí para allá tocando en eventos por todos lados, presumiéndote, miren los jóvenes que tocan, el guapango de Moncayo por 21 vez, y siempre, y traen las mismas obras, siempre, ¿no? Manejan las mismas obras para apantalladoras y otras muy mexicanas, los danzones, ¿no? Y, y, y claro, o sea, ahí estás bien, pero los nombres que perduran, los músicos chavos que es porque ganan concursos. Y para ganar concursos, el nivel que se requiere no es una cuestión tanto de meterle práctica a lo... Son años de ventaja. Normalmente son hijos de músicos, son personas que han estado en el ambiente musical desde niños, desde bebés, ¿no? Entonces casi nacieron ya con y los papás, los maestros, yo conocí músicos que la mamá estaba ahí afuera del, del aula donde estaba tomando clases y estaba ahí encima y casi el maestro le decía lo que tenía que estudiar a la mamá, ¿no? No tanto, y no tiene que fijarse en esto y en esto, y ahí encima de él,
sea, estaban creando músicos que iban a ganar un concurso y estaban creando músicos que iban a asegurarse. ¿Por qué? Porque México en ese sentido está muy abajo de otros países como Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, la música para Venezuela, la salida musical es una de sus salidas más importantes de cuando crearon su sistema de orquestas. El sistema de orquestas de Venezuela, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del pianista, un pianista que llegó con la propuesta de armar escuelas para niños de música, para armar orquestas y que los niños fueran aprendiendo un instrumento y aprendiendo a tocar en la orquesta y que se desarrollaran desde niños a la par de sus labores escolares normales. Y este sistema de orquestas fue propuesto en México al principio. Y el gobierno mexicano les dijo, no, no, vete con esas ideas raras. Y se fue a Venezuela. Y en Venezuela aplicaron el sistema de orquestas, así se llama el sistema. Y entonces los niños desde chiquitos, para no andar en pandillas o en la calle, los mandaban a la escuela de música. Después de la escuela, a la escuela de música, en orquesta. Y de ahí han salido unos músicos impresionantes. Gustavo Dudamel salió del sistema de orquestas. Y son músicos que ganan concursos como si no hubiera un mañana. Aquí las orquestas de México abrieron sus puertas a músicos latinoamericanos. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que las orquestas se llenaron de venezolanos, de colombianos, de cubanos. Los cubanos también son unos monstruos en la música. Los colombianos, hay un chelista colombiano, Santiago, se llama Santiago y se apellida Cañón. Y está Cañón, es uno de los chelistas más impresionantes que puedes ver actualmente. Y te digo, son músicos increíbles. Y en México no hay músicos a esos niveles de técnica y de expresividad. Y, y bueno, pues, o sea, obviamente la disciplina tiene mucho que ver ahí, las oportunidades, pero, pero pues es que existe un criterio, ¿no? Hay un criterio desde el que yo te digo, ese músico es buenísimo y ese otro músico, ¿no? Se nota, o sea, te digo, en la música no se puede mentir, no puedes fingir la grandeza en la música, imposible. Y en el dibujo es igual, en el dibujo es igual. O sea, yo siendo autodidacta avanzo, avanzo 2 pasos y retrocedo 3, pero soy muy, muy, muy cuidadoso de siempre tener como muy abierto la cuestión de la autocrítica, a tal grado de que cuando yo hago un dibujo, yo trato de averiguar cuáles son los aspectos criticables de ese dibujo y ya sé lo que me van a criticar, ya sé lo que está mal, ¿no? Pero también está el punto de que hay un cierto margen, ¿no? De lo que está mal y funcional, o sea, porque en el ambiente del cómic, para los que trabajan en la industria americana, obviamente siempre se mantienen a un nivel en el que pueden trabajar rápido, cumplir las fechas de entrega y no es su máximo potencial, porque sabemos, hay dibujantes mexicanos que trabajan para la industria americana que sabemos que tienen un nivel altísimo, pero lo que entregan a la industria americana está muy, muy restringido por sus tiempos de entrega, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, lo que ves no es lo mejor que pueden hacer. No les pagan para que entreguen lo mejor que pueden hacer, les pagan para que entreguen rápido lo que les piden. Entonces, muchas veces están a ese nivel. Y yo también he pensado eso, yo también he pensado como que ay, debería dedicarme, buscar ese camino, pero pues lo que me detiene pues es que necesito aprender lo digital para la velocidad, porque digo, no les voy a decir, oigan, quiero trabajar para la industria americana, pero yo trabajo como hace 50 años trabajaban ustedes, todo tradicional y escaneando páginas y ahí, pues no, sí se necesita manejar las herramientas modernas. Aún así yo intento ganar velocidad en lo que hago
trato de sacar una página diario, aunque sean tamaños A3 y con todo el detalle que les quiero meter. Quiero agarrar una velocidad, quiero agarrar para que no sea un impedimento, para que si a alguien le interesa mi trabajo, si a alguien le interesa las páginas que dibujo, con la calidad que yo trabajo, aunque yo les diga, ¿sabes qué? Es tradicional. O sea, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Por ejemplo, ciertas correcciones, ¿no? O las voy a corregir como a la antigua, que sería pegarle un papel encima y volver a dibujar ahí, ¿no? Pero que la velocidad no sea un impedimento, o sea, decirles, ¿sabes qué? Yo trabajo rápido, o sea, yo estoy trabajando a mi velocidad y te aseguro que la velocidad no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque me gusta mucho trabajar tradicional, me apasiona mucho dibujar en papel y ¿por qué? Porque tengo mucho de este trasfondo de los dibujantes de antes, ¿no? De los ilustradores, ¿no? Que son mi inspiración. Y, y yo quiero seguir desarrollando la técnica, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Eh, y si no fuera por la crítica, pues en algún momento me, me descarrilo, ¿no? Algo que dice un músico chelista, Janos Starker se llama. Es un chelista muy técnico. En las escuelas de instrumentistas siempre hay como esta división. Hay unos que son muy técnicos y hay otros que dejan la técnica por la expresividad, ¿no? Alguien muy expresivo sería Jacqueline Dupré, ¿no? Incluso Casals, que escucha sus grabaciones y a veces se escuchan resbalones, se escuchan ahí como que, ay, no latinó la nota, pero todo lo sacrifican en nombre de la expresividad. Y están los otros que son unas máquinas de la técnica, son perfectos. Como Hasha Heifetz que decía, el único que se da cuenta de mis errores soy yo, nadie más se podría, él era muy orgulloso y era así, una máquina. Así. Bueno, Janos Starker decía que cuando uno está trabajando en la disciplina de un arte, siempre estás abajo del siguiente nivel, siempre estás en el cero y trabajas, vas avanzando en la disciplina, recibiendo críticas con la guía, trabajando y llegas a una meta, ¿no? Y en esa meta es felicidad, ¿no? Lograste lo que querías. Pero entonces esa meta está hasta abajo de la siguiente meta. O sea, siempre hay algo más grande a lo que aspirar. Y entonces él decía que había dos formas en las que un músico, un artista, alguien que está siguiendo un camino de disciplina, llegue a su máximo, a su nivel tope. Uno es cuando él se siente a gusto. O sea, cuando un artista, cuando un músico, cuando alguien que persigue una disciplina, un camino de perfección, llega a un punto en el que dice, aquí estoy feliz, aquí puedo vivir, si hago más, a lo mejor ya no me alcanza la vida, y aquí estoy a gusto, o sea, este nivel es lo que me gusta, este nivel, vivo en paz, y con este nivel de habilidad tengo trabajo, con este nivel de habilidad tengo éxito, un éxito que me gusta, o sea, un nivel que me gusta, me agrada. Y normalmente ese lugar muchas veces está condicionado por errores del pasado, porque los pequeños errores técnicos o los pequeños momentos en que a lo mejor te criticaron y no corregiste, en los momentos en los que no te diste cuenta de un error, en que agarraste una maña, ¿no? Los maestros decían, ¿no? De música decían que tienes una maña, que tienes que corregir antes de avanzar, tienes que regresar, corregir esa maña, porque si no, esa maña no te va a permitir avanzar al siguiente nivel. Y es lo que pasa, o sea, de repente las mañas del camino, los atajos, las errores técnicos que no te impidieron avanzar en su momento, pero se van como haciendo grandes, se van como, y llega un punto en que ese error técnico allá atrás, hace 3 años, llega un punto en que ya no te permite avanzar. A lo mejor es algo que ya tienes demasiado metido en los músculos, ya ni siquiera mentalmente, sino en los músculos, ya es algo que tienes tan desarrollado que corregirlo te llevaría a retroceder 3 años, que a lo mejor no te puedes dar ese lujo, y entonces decides que ese va a ser
tu estilo. Y yo es lo que veo mucho, por ejemplo, en los dibujantes de manga, que muchos dibujantes de manga se caracterizan por el error, porque la forma de estilizar a los personajes, la forma de dibujar las narices de los personajes, los ojos, la forma, hay algunos que no manejan muy bien la proporción de las manos, ¿no? Pero sobre todo mangakas como que daban más a la historia, a las emociones, que, que, y no tanto al perfeccionamiento técnico, que esos errores se convirtieron como su estilo, o sea, es lo que caracteriza su estilo, es, dibujan los cuerpos larguísimos, ¿no? O las manos grandísimas, o sus fondos son muy malos, o no maneja muy bien la proporción, hay veces que el personaje es muy grande y a veces es chiquito, y entonces esos errores del pasado definen su estilo, ¿no? Definen su estilo actual. Incluso hay dibujantes muy buenos que la forma en que dibujan los rostros, que a lo mejor se los criticaron mucho, pero ellos o no hicieron caso o decidieron que era su estilo, que así querían hacer los rostros, o a lo mejor incluso fue un error que nunca lograron corregir. Entonces dibujan los rostros raros, pero definió su estilo finalmente, ¿no? Como este ilustrador Barry Smith, el que hizo Conan al principio, que a mí me encanta la historia de Barry Smith, como lo hicieron un poquito al principio y terminó siendo un ilustrador increíble. Pero él, por ejemplo, su forma de dibujar los rostros, su perfil, seguramente lo criticaron mucho y también él decían que era lento para dibujar, no encajaba, no encajaba con la industria. Pero finalmente ese error, esa terquedad, eso de que él quería a fuerzas dibujar sus rostros de ese modo, muy al estilo rafaelista, con ese perfil muy griego, muy curioso, fue lo que definió su estilo. Y es cuando ves una ilustración y ves ese perfil y dices, es Barry Smith, o sea, indudable. Entonces, yo creo que la crítica es muy importante, pero si no tienes autocrítica, no puedes, nunca vas a poder recibir la crítica. El que se tiene que dar cuenta de los errores eres tú. No te das cuenta en el momento, quizá, pero en un mes vas a voltear y decir, no, pues sí, sí estaba mal. Porque si volteas a un dibujo de hace 5 años y lo ves sin errores, como a lo mejor dices, ¿cómo puede ser que antes no tuvieras errores y ahora sí? Es así como que, pues que no, en realidad siempre hay algo que criticar, siempre. El, el camino de la perfección, la perfección es un camino, ¿no? No es una meta, pero es un camino. Entonces siempre tienes que guiarte. Claro, el la crítica, el criterio no significa que tengas que tener un, no es cuadrado, o sea, que los rostros humanos no son todos iguales, ¿no? Tampoco vas a dibujar el rostro siempre igual. Solamente se tiene que ver proporcionado, real, ¿no? Realista. Dar la idea de que puede ser real. Pues básicamente, o sea, yo así veo la crítica es muy sana, la autocrítica es mucho más sana. Y la única forma de que tengas una autocrítica sana es llenarte de referencias, llenarte de un acervo de artistas, de teoría, de, pues sí, o sea, finalmente, si no tienes nada con qué compararlo mentalmente, nada, un referente, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber si vas por buen camino o por mal camino, si no tienes una guía, una meta. Eso es lo que yo pienso de la crítica. Sí, bueno, yo te agradezco mucho, pues, que, bueno, no me insististe mucho, pero no hizo mucha falta para convencerme. Pero, pues sí, te digo que yo no considero que yo pueda aportar nada más que un punto de vista de alguien que está muy novato, muy verde.
en en este ambiente y sobre todo alguien que no sabe para dónde hacerse, ya que llevo unos años y he vislumbrado más o menos las ramas, las ramificaciones que está agarrando la escena, pues realmente no sé a dónde irme, no sé qué pasos seguir, no sé si buscar pues sí, no sé si buscar camino por un concurso japonés, un concurso europeo, digo, intentarlo, o buscar más la autopublicación este, derecha, o no sé si buscar algo digital, no sé a dónde ir, yo lo único que sé es que solamente puedo seguir dibujando y tener material, digo, a esas alturas solamente ir dibujando, tener material. Y algún día, si llegara a pasar que se me ocurre una idea buena para una historia, algo padre, ya sería un super extra tener una historia a la cual dedicarle, ¿no? Porque hasta ahora mis ideas han sido puros cuentos cortos, más que nada para practicar, más que nada para practicar eso, tener una voz, tener una un estilo, no sé. Te digo que el estilo nadie sabe si realmente existe, todo el mundo lo busca. Pero bueno, esa es la idea y también me agrada la idea de que veas mi trabajo, pues de recibir opiniones, recibir críticas, yo siento que es la base de cualquier, digo, últimamente casi todos los sistemas de enseñanza se basan en una prueba final, ¿no? La pasas o no la pasas. Tienes que ir subiendo niveles, escalones, y se va demostrando que estás a cierto nivel, comparación con otros. La comparación siempre existe, aunque sea un medio de voces tan diversas y que no se puede generalizar, no se puede, este, aunque yo creo que el tema de la división de la escena, de las ramificaciones que describimos, yo creo que son una suerte de forma de separar a quienes comparas con quienes, ¿no? Este, en ese sentido, la base de los estudios siempre es la clasificación, ¿no? Todo se puede clasificar, todo se puede clasificar. Aunque sea que cada quien tenga su propia clasificación, todo se puede clasificar. Es así funciona. Y pues fue agradable, espero seguir conociendo más personas interesantes.